Muy buenas noches, mi nombre es Cristian Cruz, soy estudiante de la Universidad de la Gran Colombia y el día de hoy voy a hacer una breve introducción a lo que viene siendo la Cátedra de Derecho Bancario Colombiano respecto al primer capítulo del libro con el mismo nombre del autor Néstor Humberto Martínez Neira, el cual es este libro de aquí en cuestión, y se va a tomar un panorama respecto a la clasificación directamente del primer capítulo, iniciando por la noción, posteriormente con el ámbito de aplicación del derecho bancario, de tanto ámbito subjetivo como objetivo, para posteriormente seguir con un análisis de sus relaciones, sus características y en este orden de ideas, pues para nosotros saber que en qué consiste el derecho bancario, nos tenemos que ir directamente al decreto 173 de 1991, el cual hace una claridad respecto a lo que es cómo funciona el derecho financiero y teniendo esta perspectiva y este decreto en mente, tenemos que tener en cuenta que el derecho bancario se maneja en esta cátedra como tal indistintivamente el derecho financiero, por lo tanto, se busca, en este orden de ideas, una definición para cuál iniciar. En, este, en esta cátedra en particular, se buscar una definición del derecho bancario, buscando como una definición un poco amplia, el cual sería las actividades que regulan las actividades de los bancos, o el conjunto de normas que regula las actividades de los bancos, sin embargo se limita un poco. Por lo tanto, se busca como ampliarla de tal manera de que sea como el conjunto de normas que busca las actividades bancarias y financieras, sin embargo se queda también un poco corta. Por lo tanto, a través de bastante debate que plantea el autor, se presenta la siguiente definición, que es el conjunto de principios y normas que eh, gobierna la formación y funcionamiento de las actividades y la liquidación ordenada de las instituciones que tienen por objeto la captación de manejo y aprovechamiento de la inversión de todos los eh, provenientes del ahorro público, así como las instituciones auxiliares de crédito público. Entonces, teniendo en cuenta esta definición y partiendo de esta idea del autor, vemos que adicionalmente no solamente se busca una definición del derecho bancario y ya está, sino también del derecho financiero en Colombia y no solamente en Colombia ni limitarlo, sino también en las otras entidades. Siguiendo este orden de ideas, vemos que es necesario categorizar el ámbito subjetivo y el ámbito objetivo. En el ámbito subjetivo, como bien se plantea, es un ámbito respectivo al sujeto. ¿Cuál es el sujeto regulado en el derecho bancario? El sujeto regulado en el derecho bancario hace referencia directamente a que es un sujeto cualificado, no simplemente por lo que hace respecto a ciertas funciones, sino por la autorización previa que requiere para poder hacer estas funciones. Nuestra constitución política, en el caso de Colombia, es muy puntual y es muy descriptiva respecto a qué entidades pueden hacer ciertas actividades. En este caso, en el artículo 335 de la constitución política, se plantea que es un sujeto cualificado y tendrá que tener una autorización previa del Estado para poder desarrollar las actividades financieras, bursátiles, aseguradoras o cualquier otra que maneje el ahorro público. En este orden de ideas, tenemos que tener presente el estatuto orgánico del sistema financiero, el cual no solo nos busca un amplio categorización o regulación respecto a al funcionamiento de las entidades financieras, sino también nos menciona cuáles son los planteamientos a seguir. Esto aunado con la sentencia 823 de 2011 de la Corte Constitucional, las cuales menciona cuáles son las actividades financieras y las cuales deberán regular y tener ese permiso del Estado. ¿Cuáles son estas actividades en cuestión? La actividad bancaria, la bursátil, la aseguradora, la fiduciaria, en materia de seguros, claro está, la crediticia y cualquier otra que sea directamente con la intermediación de entidades financieras, como con la captación intermedia de estas, como las actividades de pensiones, el depósito de vivienda y administradoras como de cartera y entre otras. Si este orden de ideas es necesario recordar el artículo 335 de la Constitución, toda vez de que nos menciona que esto no lo puede realizar una persona natural. En esta categorización nos menciona que es necesariamente una persona jurídica la que debe realizar estas actividades. Por lo tanto, tiene que contar con una cualidad profesional respecto a los actos de comercio y
las actitudes que tiene que tomar respecto a esto. Al ser un sujeto cualificado, se tiene que tener en cuenta que no es una entidad la cual se inscribe y ya está, sino que tiene que cumplir con ciertos requisitos que plantea la Corte y la Constitución en particular. Tiene que tener la capacidad económica que permita responder respecto a los usuarios para ejercer estas actividades financieras y principalmente la podemos categorizar, qué pena, respecto a dos principales y dos muy grandes. Claramente hay unas diferencias muy importantes respecto a cuáles son las entidades financieras más específicas, como las pueden ser las entidades de crédito, las entidades bancarias, como ya está bien mencionado. Pero en este momento es necesario hacer una categorización entre clasificación de entidades monetarias y clasificación de entidades no monetarias. Las entidades monetarias, como su nombre lo indica, manejan dinero y su pasivo líquido es directamente respecto a el ahorro público y generan dinero a través de consecuencias de préstamo y aceptación del mismo, como lo pueden ser los bancos comerciales. Respecto a las entidades no monetarias, se puede interpretar como las entidades de seguros o las de fondo de inversión. ¿A qué hace referencia a estas? Estas no crean dinero a través de créditos, sino que canalizan el ahorro del público hacia una inversión futura. Adicionalmente, esto lo vemos también regulado en la ley 964 del 2005 y en este orden de ideas, el estatuto orgánico del sistema financiero nos da una clasificación de algunas entidades financieras, bueno, instituciones financieras, las cuales son los establecimientos bancarios, como ya lo mencionamos, las corporaciones financieras, las cuales cuentan con una particularidad y es que pueden manejar eh, o gozan del privilegio de realizar inversiones en el capital de empresas y del sector productivo, y también las corporaciones de ahorro de vivienda, así como también de igual forma las compañías de financiamiento y las cooperativas financieras, entre otras entidades, claro está. Sin embargo, para seguir el orden que nos lleva el libro, nos planteamos en una encrucijada en la cual nos encontramos en los servicios postales. Estos servicios postales, cabe la pena o llama la atención resaltar la forma en la cual se manejan, porque a pesar de ser servicios postales, no son funciones, no son instituciones financieras. A pesar de que ejercen actividades financieras, no cumplen con los requisitos de la autorización del Estado, no cumplen con los requisitos de la autorización de manejo del dinero y demás, y no son estas entidades las cuales, a pesar de que están directamente involucradas en el manejamiento de dinero y de captación del ahorro público, no reciben su lucro de estas actividades, sino que son una entidad aparte y un ministerio aparte el que los regula. A pesar de que sí cuenta con unos requisitos y sí son regulados por otras normatividades, en esta oportunidad vemos que están regulados tanto por la ley 1399 del 2009 y la ley 1442 del 2011. Y nos presentan unos requisitos, los cuales son que tiene que ser una persona jurídica, tiene que tener un capital social de un mil de salarios mínimos legales mensuales vigentes y tiene que limitar su espacio geográfico de actuación. Es decir, no es lo mismo que trabaje en nivel nacional, departamental, meramente municipal, como también puedas trabajar de manera internacional. También en este orden de ideas nosotros vemos que a pesar de que sí tienen que tener unas regulaciones y unas características, no están reguladas por la Superintendencia Financiera, sino en su contrario están vigiladas por el Ministerio de Tecnologías, en este caso el MINTIC, y esto porque buscan facilitar el servicio del mismo y no la captación de dineros. Es una actividad meramente de trámite y facilitación del servicio, más no su actividad principal no es la captación del mismo, a pesar de que sí funcionan con giros de pago, con actividades que manejan ciertos dineros, no es su función principal y de ella no devengan su lucro. Por lo tanto, a pesar de que estas sí sirvan como un intermediario bastante importante respecto a lo mismo, no son unas instituciones de servicio postal común y corrientes, sí tienen que cumplir con unas características adicionales y sí cumplen con unos regulamientos adicionales, sin embargo, no se tienen que ligar como una institución financiera, sino como una auxiliar a la misma. En este orden de ideas, seguimos como mirando las instituciones financieras ya en particular en el ámbito objetivo del mismo. En el ámbito objetivo, vemos que va relacionado no directamente con el sujeto como tal, como lo veíamos anteriormente, sino ya directamente con la función.
En la función, ¿qué es lo que vemos? Está ligado a los actos de comercio propiamente, a los negocios jurídicos que se manejan en cada negocio, y teniendo en cuenta que no solamente son las actividades de crédito como se ven en los bancos, que es una noción un poco sesgada del mismo, sino también los contratos típicos y la costumbre mercantil que se maneja en este. También como vemos regulado la técnica bancaria del mismo. En este orden de ideas, cabe resaltar cuál es la naturaleza del derecho bancario, en qué área se maneja. Si bien hay bastantes posturas en el cual nosotros miramos en cuál de las áreas del derecho se puede encasillar el derecho bancario, si es público o privado, vemos que los autores sí plantean varias teorías en el cual nosotros vemos que respecto al interés de las personas, vemos que se puede manejar en un entorno más privado que público, al entorno en que nosotros manejamos un ahorro público y nosotros vemos que debería estar encasillado al derecho privado directamente, como el derecho comercial, o como una rama del mismo. Sin embargo, nosotros vemos que también está directamente proporcional con el Banco Central, con la Banca Central de Colombia o en otros países también. Por lo tanto, transversa esa postura al derecho privado y también toca en algunas instancias al derecho público. También como en la teoría de la regulación y la igualdad del mismo, en el cual ¿cómo se regularía este derecho? En el sentido de que, si lo vemos desde cierto ámbito, no es un derecho propiamente privado, sino toca muchos aspectos del sector público. Por lo tanto, el autor nos plantea una postura en la cual es la nova principios divisis, en la cual este derecho en particular trasciende del ámbito y la clasificación normal del derecho y no se queda en uno en otro, sino que se busca la forma en la cual se ha incluido tanto en público como en el privado, de tal manera en que no se limite el derecho bancario o financiero en un solo ámbito del derecho, sino que se vea el ahorro público y la economía social como una unidad del mismo. Entonces ya no sería únicamente eh, de una parte o de la otra, sino que transforma y eh, trasciende de la actividad del derecho en la normatividad para que éste sea más versátil y más mutable, que es una de las características que se va a desarrollar a continuación. Por lo tanto, es necesario para entender esto, cuál es la relación que tiene el derecho bancario con las demás áreas del derecho. Principalmente, y como punto de partida es necesario resaltar la relación directa y proporcional que tiene con el derecho constitucional. El derecho constitucional claramente está relacionado con el artículo 335 de la misma y la Carta Suprema y tiene directamente proporción como ley estatutaria que también posee, que con políticas públicas y la banca central, a través de los actos administrativos y la superfinanciera y las supersociedades, vigilan y controlan el derecho bancario como tal y tienen una relación íntima y directa con este. Por lo tanto, partiendo de este ámbito ya tiene una relación muy puntual. Sin embargo, no es el único derecho, no es la única área del derecho con la que tiene relación. En este orden de ideas, nosotros vemos que también tiene relación directa con el derecho administrativo. Como bien se menciona, la banca central pronuncia como una entidad del Estado a través de los actos administrativos y la forma en la cual se regula el derecho financiero es a través de estos, o sea, en el sentido de que es un derecho muy versátil y su regulación, por lo cambiante que es, no va únicamente relacionada con las leyes, sino también con los actos administrativos, con los reglamentos y demás, se va muy directamente relacionado no solamente con este ámbito, sino también con las entidades mixtas, con las que manejan capital público y con las que manejan capital privado. Sin embargo, pasando en otro ámbito, vemos que también tiene relación directa con el derecho penal. No solamente con la captación masiva de dineros, la cual ya es un delito que mencionamos, que es el 319 del Código Penal, sino también con que genera la categoría del bien jurídico tutelado, el cual es el orden público económico. En este orden de ideas, vemos que no solamente es el único derecho o el único delito que toca este bien jurídico tutelado, en el cual nosotros vemos que también se encuentra entre estos delitos la manipulación de mercados, la reserva bancaria y el lavado de activos, el cual es el más sonado en los últimos días. Y como vemos que ahora también existen los llamados delincuentes de capa blanca o corbata blanca. En este orden de ideas, vemos que hay dos ámbitos del derecho en el cual son más que dependientes uno del otro, podrían considerarse incluso
uno mismo, el cual es el derecho comercial. Como ya mencionaba, el derecho comercial es un ámbito en el cual el derecho bancario incluso se ve como una rama del mismo. Por lo tanto, a través de los actos de comercio, las supersociedades, las sociedades en sí mismas y la responsabilidad de las costumbres mercantiles, muchas entidades consideran que el derecho bancario y el derecho comercial se deberían unir incluso porque son demasiado afines. Sin embargo, el derecho bancario y el derecho financiero cuentan con una particularidad, es que no se puede categorizar por lo amplio que es el derecho meramente comercial. De igual manera, vemos que el derecho económico es muy complementario respecto al derecho financiero, toda vez de que uno complementa al otro y dependen del otro hasta cierto ámbito. En tal caso que la eficiencia de la economía social y el salvaguardar el interés social del mismo está directamente relacionado, por lo cual vemos lo que mencionaba el autor, el no a principios y vicios muy relacionado en este ámbito del derecho. En este orden de ideas, cabe resaltar que el derecho bancario cuenta con unas características muy puntuales y específicas. ¿Cuáles son estas características? Sin delimitarlo en su naturaleza. Este derecho es mutable. ¿A qué se refiere con que es mutable? No que sea inestable, sino que a pesar de que tiene una legislación muy clara y específica, contiene elementos que en el orden y desarrollo normal de las actividades varían mucho, como lo puede ser la moneda, el crédito, el interés social y el ahorro de las personas. No se puede establecer una legislación y una regulación la cual sea estable en el transcurso del tiempo y que vaya a ser la misma este año como en 20 años. Es un derecho que cambia constantemente, a pesar de que el derecho por su naturaleza es un derecho que se adapta a la sociedad. Este consta en una adaptación mucho más rápida por la naturaleza de los bienes que maneja. Como hoy se manejaban el cambio de dinero en efectivo únicamente a través de, antes de la pandemia en el 2019, únicamente en efectivo, y era raro las operaciones que se hacían de manera virtual, el día de hoy vemos que no es meramente virtual lo que se maneja, de presencial lo que se maneja, sino que el cambio ha sido y directamente proporcional respecto de la pandemia hasta el día de hoy y más normalizado porque ya existían las formas de intervención virtual en la manera económica. Por lo tanto, no se puede ignorar la realidad social y no se puede plantear que sea una ley robusta y muy delimitante del mismo por la naturaleza del mismo. Por lo tanto, recae en la rama ejecutiva de la banca central la regulación de este, porque combina en mayor grado las normas del juego para cómo se maneja el mismo, sin embargo, sin delimitarlo. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en la práctica es que el derecho bancario no se regula tanto por leyes estatutarias o por leyes muy limitantes, sino se desarrolla en un ámbito en el cual se mueven más los decretos, los reglamentos, los acuerdos, los contratos e incluso algunos convenios que se vuelven normativos con el transcurso del tiempo. Adicionalmente, vemos que, como ya lo mencionaba con brevedad, es de carácter profesional el mismo. No en el sentido de que las personas que lo ejercen tienen que ser profesionales, sino que tienen que cumplir con ciertos requisitos y con ciertas rigurosidades para poder hacer estas mismas actividades. Como ya se mencionaba, la Constitución misma menciona que este derecho tiene que ser muy delimitado y es muy celosa con qué personas y con qué entidades jurídicas tienen la posibilidad de hacer estos movimientos. Por lo tanto, requiere que algunos agentes económicos puedan moverse en el ámbito del ahorro público, porque no es un recurso muy... Es un recurso bastante importante y no es un recurso que no se le pueda dar tanta relevancia como se la merece. Por lo tanto, tiene bastante relevancia cuáles son las entidades de vigilancia y control que tienen con relación con esta misma y cuáles tienen que ser con la responsabilidad propia de lo que viene siendo el patrimonio social. Con este orden de ideas también vemos que tiene que una particularidad es que no es retributiva y tiene unas ventajas compensatorias respecto a otros, y es que como tiene una relación directa con el Estado, algunas ventajas se le pueden atribuir a este, como por ejemplo pueden servir como intervinientes en el mercado de cambio y también de valores. Adicionalmente, el ámbito que es un poco más amplio y que también es una característica bastante importante del derecho bancario, y es que es internacional. ¿A qué se refiere con internacional? Hay mucha relación en lo que viene siendo un banco
o una entidad bancaria respecto a los convenios internacionales y los tratados de libre comercio que se desarrollan en la economía mundial. De hecho, es la forma más importante desde cierta perspectiva de economía, en la cual es una economía hasta cierto punto global, en la cual el mercado de valores, las finanzas y el derecho financiero en su integridad afecta a todo el mundo. Y de cierta manera es la forma más práctica, aunado de los derechos humanos y demás, en la cual vemos la unidad de las demás naciones. De cierta manera, nosotros, el más claro ejemplo que vemos en esta manera es la comunidad europea, en la cual tienen en una sola autoridad para la regulación y control de este, la cual es la Autoridad Bancaria Europea, y un solo banco, el cual es el Banco Central Europeo. Vemos que es una unidad y es un desarrollo bastante importante y únicamente no se presenta en Europa, sino también en América. En América vemos que hay un tratado de libre comercio, si mal no recuerdo, entre Canadá, Estados Unidos y México, en la cual las entidades financieras se pueden instaurar sin ningún inconveniente en cualquiera de estos tres países. Un ejemplo claro es Citibank, que vemos que en Estados Unidos y en México y en Canadá funciona sin ningún tipo de limitación por este tipo de tratados. También vemos que existía cierto tratado con financiero y de cooperación entre Latinoamérica, la cual es la Carta de Buenos Aires, la cual funciona como también una forma de cooperación financiera. Lo que vemos es que también este derecho tiene una particularidad y es que tiene cierto grado de autonomía. No, a pesar de que sí tiene una relación directa con otros ámbitos del derecho, cuenta con una proporción legislativa propia y directamente con políticas públicas, también con un ámbito científico y práctico, en el cual, o didáctico, en el cual vemos que se desemplea o desenvuelve de una manera muy propia, sin depender de los demás, y es un derecho el cual puede surgir por sí mismo. No siendo más el motivo de esta breve explicación respecto al libro de la Cátedra de Derecho Bancario en Colombia, me despido y espero que tengan todos un excelente día.